Las elipses son herramientas bastante útiles que nos van a servir en momentos específicos. Para nosotros dibujar elipses, lo podemos hacer aquí en este botón que tenemos en esta parte. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos las elipses. Tenemos tres tipos de elipses: centro, ejes fin y arco elíptico. Las dos más utilizadas de repente son estas dos. Esta de repente me puede servir, pero lo vamos a hacer, pero nos vamos a dar cuenta que es un poco como más complicada, como que nos complica más la vida. Esta simplemente me va a pedir un centro y el borde de la elipse. Esta diferencia me pide de extremo a extremo para poder hacer. Es muy parecido, pero la forma de hacerlo es diferente, por así decirlo. Vamos a escoger la opción entonces, la primera, la que dice centro. Hago clic. Y cuando yo hago clic, observen que acá dice en la línea de comandos que precise el centro de elipse. Recuerde que usted siempre esté muy pendiente porque la línea de comandos le va diciendo qué es lo que hay que hacer. Bueno, de hecho, aquí también la barrita también me lo está diciendo, ¿no? Precise el centro de la elipse. Entonces, el centro de la elipse va a ser, por ejemplo, esta interseccioncita que tengo acá. Clic, listo. Y ahora me dice el punto final de la elipse. ¿Cuál va a ser el punto final de la elipse? Vamos a suponer que quiero que sea la siguiente línea, esta. Entonces, ahí tengo, no he movido el mouse y como no lo he confirmado, aparece entonces un círculo, ¿sí? Pero miren que el centro de la elipse es el primer punto que yo hice y el borde de la elipse es donde está en este momento el mouse y es completamente un círculo. Pero cuando yo muevo, se crea lo que se llama la rotación. Entonces, ahí está, por eso dice acá, precisa distancia de otro eje. La distancia de otro eje es el otro eje a qué distancia va a quedar y eso es lo que va a hacer cómo queda la forma elíptica. Entonces, si yo la dejo, por ejemplo, así, pues va a quedar de esta manera. Es decir, que el primer punto y el segundo punto, perdón, es el que va a determinar la inclinación de la elipse. Voy a correr para acá un poquito con paneo. Vamos a hacer una que quede inclinada. Entonces, le digo nuevamente aquí elipse. Me dice el primer punto, ahí el centro de la elipse, va a decirle que el centro de la elipse va a ser aquí. Pero el segundo punto no es aquí, sino acá arriba, inclinado. Entonces, cuando le doy clic, el círculo es el mismo, pero al moverlo, miren cómo la elipse queda de lado, porque el segundo punto lo hice de lado, siempre del centro al borde. Bien, esa con ese tipo de elipses. Ahora viene la segunda, que es similar, pero es de borde a borde. Por eso dice ejes fin, el punto 1 y el punto 2 es lo que determinan el inicio y el final de la elipse, y el punto 3 qué tan elíptica es la forma. Ejes fin, aquí dice precise punto final de la elipse, punto final. Punto final es esta intersección. Y luego le voy a decir que el punto final de la otra es aquí, el segundo punto final. Miren, ahí dice precise otro punto final de la elipse. Hago clic y mírenla que la elipse quedó allí. Ya no es del centro que me hubiera quedado acá, sino que me queda ahí. Entonces, de esa manera, pues la elipse va a ser también como lo determine con el segundo punto. Entonces, esa es la diferencia entre la una y la otra, que sencillamente una va del centro al borde, como lo dice aquí el dibujito, y la otra va de extremo a extremo. ¿Y para qué quede inclinada? Pues exactamente lo mismo. No lo vamos a hacer porque no es necesario. Arco elíptico, entonces lo que hace es que es una elipse pero en forma de arco. Miren, si yo le digo, pero me va a pedir todo ese montón de puntos, me va a pedir 5 puntos. Arco elíptico. Entonces me dice, precise, ahí lo dice en la zona gris, en el gris dice, precise punto final del eje del arco elíptico. Entonces, el punto final. Ok. Luego dice, precise el otro punto final. Pues vamos a decir que sea este el punto final, el otro. Listo. Luego dice la distancia del otro eje. Yo quiero que la distancia quede de esta forma. Y ahora el punto inicial del arco. Quiero que el arco quede aquí y que el otro arco quede hacia acá. Hago clic y miren todos los pasos que hubo que hacer para que me quede esta especie de arco. Aunque hay una función para hacer arco que lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, amigos, miren cómo puedo hacer, por eso se llama arco elíptico. Y si yo hago clic, se comporta es como una elipse. Miren que aquí es una elipse. Si yo escojo acá, miren que yo lo sigo modificando como si fuera una elipse, pero en realidad se ve como un arco. Hay otra forma de dibujar elipses y esa forma es por rotación. ¿Cómo es la cuestión? Si yo me vengo para acá y elijo la opción centro, ¿ok? Con la elipse con la opción centro. Entonces, voy a ponerle mucho cuidado a lo siguiente. Voy a escoger, por ejemplo, haciendo clic acá y luego me vengo y hago clic acá en esta posición. Cuando yo le doy clic en el segundo eje, aquí en línea de comandos, observen que aquí no dice nada más. Dice precisa distancia de otro eje y no dice nada más. Pero en la línea de comandos hay otra opción que dice aquí rotación. Por eso le digo que usted debe estar muy pendiente de la línea de comandos porque la línea de comandos me dice
exactamente toda la información que yo tengo o que necesito. Entonces vamos a utilizar esa opción de rotación. Si yo estoy aquí, listo, la elipse está pues completamente redonda. Y voy a quitar esta función. Yo le digo rotación. Entonces, ¿qué letra para rotación? La R. Le digo Enter. Y ahí me está preguntando la rotación que quiero alrededor del eje mayor. Miren, aquí está. Precise rotación alrededor del eje mayor. ¿Qué quiere decir eso? Que digite el ángulo que usted necesita darle. Miren lo que ocurre si yo le digo 0. Vamos a darle 0 grados. Enter. Queda completamente redonda la elipse. Me queda como un círculo. Ahora, aquí al ladito, voy a hacer otra elipse parecida, pero con un ángulo diferente. Le digo acá elipse, elijo este punto y luego elijo este punto. Le digo rotación, entonces le digo la letra R, le doy Enter, y vamos a decirle rotación, por ejemplo, 70. ¿Ok? Le digo Enter y miren cómo queda, mucho más elíptica. En otras palabras, es como si yo la estuviera viendo aquí, pero en una dimensión diferente. Esta es como si la estuviera viendo de frente, entonces se ve redonda. Pero a medida que la voy rotando, que la voy como girando, entonces se va viendo como más elíptica. Eso con la opción, vuelvo y repito, de rotación que se puede hacer esto. Listo, amigos. Ok.